no hay la fuerza necesaria en la oposición para este golpe. Y esa es la gran ventaja que tiene el señor Castillo, la calidad de opositores que tiene. Nosotros ahora vamos a ir inmediatamente con un enlace vía Zoom con Nicolás Fuentes. Él es analista político de Trujillo. Bienvenido, señor Fuentes, a Exitosa Perú. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Hola, ¿cómo está? Creo que tengo dos analistas políticos. Estoy viendo en el otro recuadro al señor José Luis Ramos Salinas. Él también es analista político, pero esta vez de Arequipa. Bienvenido, señor Ramos Salinas, a Exitosa Perú. Bueno, creo que tengo algún tipo de... Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, vamos con la misma pregunta para los dos. Empecemos con el señor Fuentes. ¿Qué le pareció el discurso? ¿El discurso tuvo sustancia o fue más de lo mismo? Promesas, promesas y más promesas. Yo creo que además de las promesas fue una lectura de resultados mediocres, ¿no? Y lo que se pudo ver transversalmente en la presentación, digamos, del premier Aníbal Torres, es una única política que tiene el Estado. El Estado, el actual gobierno, tiene una única política que es la política del gasto. La política del bono, la política de las compras, la política del impulso de la inversión privada, aunque ya es el quinto mes en el que viene cayendo y ya no hay tanta reconstrucción con cambio que pueda sostener este crecimiento que se vio hasta el año pasado. Pero claramente es un gobierno o es un discurso sin políticas orientadoras de productividad y de mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. ¿Y por qué me dice que son... ¿Y por qué me dice, señor Fuentes, que son una recatafila, enumeración de resultados mediocres? ¿Qué fue lo más mediocre, lo más representativo que le pareció a usted que estamos mal encaminados? A ver, por ejemplo, cosas que pueden llamar la atención es de que digan el número de bonos por orfandad que dieron, que no pasan de 300. Lo otro es que digan el número, por ejemplo, de porcentajes de vacunados con 2 y 3 dosis. Ya a estas alturas todos los países tienen por lo menos 3/4 de su población totalmente vacunada, mínimo con 2, incluso hasta el 3. Entonces, ¿qué resultados, qué indicadores de cambio tenemos? Cuando hablan de gastos, por ejemplo, en temas de viviendas sociales, no dicen comparaciones como en economía. Por ejemplo, con respecto al año antes de pandemia ya nos recuperamos. En cambio, cuando hablan de viviendas sociales, no dan esas comparaciones porque saben que esas acciones y esas metas ya están planificadas. No es un logro del gobierno, son actividades comunes y habituales que hace el Estado. No ha habido ningún cambio. Muy bien, ahora vamos a pasar al análisis político del señor José Luis Ramos Salinas. ¿Qué piensa al respecto? ¿Hubo sustancia? ¿Sin sustancia? Para usted, ¿qué fue esta presentación del gabinete Torres? Bueno, la presentación se da en una circunstancia bastante especial, ¿no? Se da al mismo tiempo que está tramitándose un nuevo pedido de vacancia, ¿no? Y eso es inédito en la historia del país, ¿no? Un Congreso que debe dar o no la confianza a un gabinete y al mismo tiempo se cuestiona la permanencia del presidente en su cargo, ¿no? En realidad lo que se estaba jugando allí es si iba a haber vacancia o no, independientemente de lo que dijera el señor premier, ¿no? Porque no creo que a estas alturas alguien crea que los congresistas, dependiendo de lo que se diga, dependiendo de lo que se anuncie, los logros que se hayan obtenido o no, votarán a favor o en contra. A estas alturas creo que está bastante claro que los votos no dependen de ello, sino dependen de posiciones, ni siquiera político-ideológicas, sino posiciones que defienden ciertos intereses particulares que harán que uno vote a favor o en contra o negocie sus votos, como parece que es lo que ha ocurrido Exitosa. Vamos a tratar de mejorar un poco, la comunicación porque lamentablemente con el señor Ramos Salinas no tenemos una comunicación fluida. Sigamos con esta misma línea. Señor Fuentes, ¿usted cree que hubo una negociación porque este gabinete tenía varios ministros cuestionados, hubo una ronda de negociaciones, pero resulta que no se cambió a nadie, no se mejoró nada? ¿Hay ahí algo debajo de la mesa para que hayan tenido el voto de confianza?
No, lo que yo creo es de que se ha normalizado la mediocridad en cuanto a los gabinetes, ¿no? No se espera mucho. Lo otro es que, a diferencia de la anterior moción de vacancia, esta de acá se ha presentado con 50 firmas y simplemente les faltaría 2 para que vayan a tema de debate en el Pleno. Ya, el tema de aceptarlo es para evitar lo que ellos llaman, digamos, políticamente las balas de plata. Entonces, dan el voto de confianza, pero van a ir censurando ministro por ministro, mientras también van viendo el tema de la vacancia presidencial, que como te digo, a diferencia de la anterior moción, esta se presentó con 50 firmas y para que pase a debate en sesión de pleno solamente se requerirían 2 más. Ahora, ¿de dónde van a salir esas 2 firmas más? Ahí va a estar, como se dice, el negociado político, pues, ¿no? Muy bien, pero esto no desgasta ir en realidad censurando ministro por ministro. ¿Nuestro país aguanta, señor Fuentes? No, realmente no, porque no tenemos instituciones fuertes en el país. Es decir, este tema de ir censurando ministro por ministro no permite que se lleven o que se cumplan los objetivos de las políticas sectoriales. Y una pregunta que nos deberíamos hacer antes de esta es, ¿existen políticas sectoriales? ¿Cuál es la política en educación para recuperar el tiempo perdido de las clases no presenciales? ¿Existe? No está planteada. En el tema del trabajo, ¿cuál es la política sectorial para aumentar el empleo formal? Si quieren desactivar la tercerización. Entonces, no hay políticas claves en los sectores que, digamos, se entorpezcan por un tema de no tener ministros o ir censurando ministros. Entonces, digamos, no hay mucho que perder en este actual gobierno. Muy bien, no sé si ya hemos recuperado la comunicación con el señor Ramos Salinas, no sé si lo tenemos para poderle hacer una consulta. Señor Ramos Salinas, yo quiero retomar porque casi no le entendimos, quiero saber desde su perspectiva, ¿este gabinete se debió ganar la confianza? ¿Es un gabinete creado con profesionales del nivel que necesitamos? Bueno, es que pensar la política como un acto de gestión pública en la que tienen que estar allí personas formadas adecuadamente es alejarnos bastante de lo que es la democracia, ¿no? La democracia implica que las personas están allí para dirigir políticamente a los ministerios y serán pues los asesores o los funcionarios de más alto nivel quienes tengan que tener esa capacidad indudable ligada al sector. Obvio que no va a ser tampoco una persona improvisada o que no conozca nada, pero este fenómeno o este hecho de dar la confianza o no que existe en nuestro país, pues ha demostrado en estos últimos tiempos que no tiene razón de ser, porque a raíz de qué daríamos la confianza, a raíz de que se trata de ministros preparados. Recordemos que no le dieron la confianza al gabinete del señor Cateriano. ¿Qué ministros no preparados había en ese gabinete? Exitosa. Entonces, ¿por qué no se le dio la confianza? No le doy la confianza porque representa una opción política distinta a la mía. Obvio que tiene que presentar una opción política distinta a la mía porque yo perdí y el gabinete que se está presentando es quien ganó. No puedo pedirle al gabinete que estén allí ministros que representan mi plan de gobierno porque mi plan de gobierno fue el que perdió, ¿no? Entonces, ¿en base a qué se da esta cuestión de confianza? El día de ayer ya fue mucho más evidente porque estoy diciendo de que el presidente él pertenece a una organización criminal que él lidera y finalmente me abstengo o incluso voto a favor de la confianza, ¿no? Entonces se hacía, creo, bastante claro para la ciudadanía de que aquí lo que se está haciendo es negociar, ¿no? Puedo permitirte este gabinete y finalmente no voto por la vacancia a cambio de, ¿no? Y no a cambio de cuestiones que le convengan al país, sino a cambio de cuestiones que le convengan a ciertos grupos empresariales o ciertos grupos políticos o la sobrevivencia de ciertas bancadas o estos partidos políticos conocidos como vientres de alquiler, etcétera, Claro, ¿no? a sus Es decir, bolsillos y estamos sus ante una intereses. situación de secuestro de la democracia, ¿no? Tenemos un ejecutivo patético y un Congreso más patético todavía. Muy bien, y ahora, esta pregunta es para los dos y vamos a empezar por el señor Ramos. ¿Y ahora qué viene? Porque hemos estado viendo el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, pero a la hora que las papas
vemos que hay negociaciones debajo de la mesa y que seguimos en este círculo vicioso. ¿Qué viene? ¿Vamos a estar así 5 años? Lo que yo veo lamentablemente es que a estas alturas al señor Castillo lo único que le interesa es sobrevivir él como persona y que el proyecto político que supuestamente representaba no le interesa en lo absoluto. Por eso en lo que se ha anunciado en el gabinete y el anterior que no llegó a exponer porque tuvo que renunciar ante los escándalos que se dieron, ya no hay allí pues gente que pudiera decir que representa estas promesas de cambio que se hicieron tanto en la primera vuelta como en la segunda y que se anunciaron sobre todo en el primer mensaje presidencial del 28 de julio cuando asumió el mandato. A estas alturas ya no queda nada de eso, lo único que queda es su interés por permanecer en el cargo. Y del otro lado tampoco existe pues una lucha contra la corrupción, porque no vamos a creer que quienes querían que sea presidente de la República, alguien que está acusada de ser jefa de una organización criminal para que se pide 30 años de cárcel con miles de folios en un expediente que ya está siendo tramitado por el Poder Judicial, no vamos a creer que quienes querían que ella sea presidenta, bueno, son pues adalides de la lucha contra la corrupción, ¿no? Entonces, en el otro lado tampoco tenemos nada de eso, sino lo que tenemos es la defensa de las universidades Bamba, tenemos la defensa de ciertas leyes que pudieran darse para favorecer ciertos negocios, para favorecer la existencia de ciertos partidos que no son partidos políticos en la realidad y que solo existen porque no se profundizaron las reformas políticas que la ciudadanía aprobó en un referéndum, etcétera, etcétera. Es decir, la ciudadanía ha quedado al margen del gobierno, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Muy bien. Una vez más, hemos sido estafados en las urnas. Muy bien. Entonces, quiero preguntarle al señor Fuentes, una vez más hemos sido estafados en las urnas, una vez más la ciudadanía ha quedado al lado, el presidente de la República ya ni siquiera sigue un plan político, según el señor Ramos, sino se está tratando de salvar y el Congreso está velando por sus propios intereses. En este terreno tan desagradable estamos, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué podemos esperar? ¿Un gobierno que pueda salir de alguna manera adelante o un gobierno que va a ir de todas maneras para atrás? Creo que vamos a tener un gobierno que en el mejor de los casos, digamos, en todo caso, no existe el mejor de los casos. El mejor de los casos es que sigamos en piloto automático con las acciones que usualmente se hacen en los programas presupuestales del gobierno, en las actividades que usualmente hacemos, y por ahí uno que otro impulso en cuanto a inversión pública, en cuanto a empleo, en cuanto a educación, en cuanto a seguridad alimentaria, como ya han mencionado. Pero lo cierto es que lo más probable es que este gobierno siempre vaya para atrás. Y yo no sé hasta qué punto la ciudadanía ha sido engañada, porque el plan de gobierno de Pedro Castillo era clarísimo, era un plan de gobierno malísimo. Entonces, ese yo creo que es otro análisis ya de la coyuntura política y electoral que se vivió en su momento, ¿no? El antifujimorismo y demás, que a estas alturas no sé qué tan relevante es plantearlo, porque lo que se tiene que plantear ahora a nivel político es limitar justamente la cuota del poder político, porque se supone que la política está diseñada para servir mejor al ciudadano, no para hacerse del poder y llenar las arcas de los partidos o vientres de alquiler o digamos a los amigos más cercanos del seno político. Lo que yo creo que viene a futuro es más de lo mismo y lo más probable es que vayan para atrás en muchas políticas. Y la vacancia no tiene los votos, es decir, todo lo que se hace, todos los altos brincos que dan, no van a lograr los votos, o hay la posibilidad, porque en Vizcarra fue así, ¿no? Hubo la posibilidad de que a último momento se dieron los votos. ¿Hay la posibilidad de que se dé una vacancia, señor Fuentes? Me parece que no. Yo creo que saber si va a haber una vacancia no es tan complicado como saber el tipo de cambio el día de mañana. El tema va a ser en cómo se vaya desarrollando día a día el tema de la negociación. Quizás el único indicador que tenemos es que esta moción de vacancia se ha presentado con 2 votos simplemente que necesitan para ir a votación o a debate en pleno. Ahora, para que consigan 87 votos, es decir, 37 votos más de los que se supone ya tienen al firmar esta moción de vacancia, va a ser bastante complicado ya, porque necesitan más o menos el 70% más de votos de lo que ya tienen ahorita. Entonces, me parece que va a ser bien complicado, ¿no? Muy bien, solamente en un minuto, por favor, señor Ramos Salinas. ¿Hay posibilidad de vacar al presidente Castillo?
No lo creo, pero la vacancia no depende de conseguir 87 votos, sino depende de que sean las condiciones jurídicas que la Constitución contempla. En este caso no las hay, por más sospechas que haya válidas de actos de corrupción y por más ineficiencia evidente en el manejo del gobierno, eso no es causal de vacancia. Estamos hablando de un golpe de Estado. En estos momentos no hay la fuerza necesaria en la oposición para este golpe, y esa es la gran ventaja que tiene el señor Castillo, la calidad de opositores que tiene. Si le vamos a encargar a un señor Montoya que haga la vacancia, bueno, los resultados son los que estamos viendo. Muy bien, señor Fuentes, solamente para la réplica, ¿usted cree que no hay el sustento para la vacancia? Yo creería que sí, ¿no? Ya hemos pasado por estos procesos de vacancia, y el hecho de que la oposición política sea mala no le genera virtudes a este gobierno, que es absolutamente patético, es improductivo y solamente genera el subdesarrollo. Y ojo, que en unos meses va a salir el indicador de porcentaje de pobreza. Vamos a ver si nos recuperamos de esos 10 puntos que perdimos durante pandemia, a ver si hicieron algo por el pueblo y para el pueblo.